Adrián se quitó la chaqueta del smoking. Envolvió con ella a Sofía. Yo estaba a 1 metro, con la sangre corriendo por mi rodilla. Elena sabe cuidarse sola, le dijo a los miembros del consejo que miraban desde el toldo del hotel. Luego, mi marido ayudó a otra mujer a subir a nuestro coche. Me dejó atrás, bajo la lluvia. Sofía miró por encima de su hombro antes de que la puerta se cerrara. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban perfectamente tranquilos. Sabía exactamente lo que había hecho. La primera vez que viví esa noche, grité. Grité el nombre de Adrián. Corrí hacia la carretera, persiguiendo las luces traseras que desaparecían. Me subí al primer taxi que paró. Le exigí al conductor que lo siguiera a través de la tormenta. Nunca llegué al hospital al que Adrián la llevó. Un camión de reparto perdió el control en la autopista. Mi último recuerdo fue el sonido del metal retorciéndose y el nombre de Adrián brillando sin respuesta en mi teléfono. Luego abrí los ojos. Estaba bajo el mismo toldo del hotel, 6 minutos antes del accidente que me había matado. Esta vez, no corrí. Me quité el anillo de bodas. Fotografié mi rodilla ensangrentada. Guardé el número impreso debajo de la cámara de seguridad más cercana y vi desaparecer el coche de mi marido. Él pensaba que yo era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al olvido. Tenía razón. Simplemente, nunca imaginó que sobreviviría a él. 6 minutos antes de que Adrián cubriera a Sofía con su chaqueta, yo había estado muerta. No hubo un túnel de luz, ni una voz ofreciéndome otra oportunidad. En un momento, estaba atrapada en un taxi aplastado, con el agua de lluvia goteando a través de los cristales rotos. Al siguiente, estaba de pie en el salón de baile del Hotel Palace, con una copa de champán en la mano. Un cuarteto de cuerda tocaba cerca del escenario. 200 personas aplaudían el discurso de Adrián. Mi marido estaba bajo las luces doradas, con un esmoquín negro, guapo y seguro de sí mismo. Una mano apoyada en el atril. Detrás de él, una pantalla mostraba el nuevo centro cultural que su estudio de arquitectura había diseñado. A la gente que creyó en Montes Urbanismo antes de que tuviera una oficina, una nómina o un solo cliente, dijo, «Gracias». Sus ojos me encontraron entre la multitud por un segundo peligroso. Mi corazón reaccionó antes que mi mente. 7 años de matrimonio vivían en esa mirada. Nuestro primer apartamento de alquiler, con el calentador que hacía ruido todo el invierno. Café a las 2 de la mañana mientras él redibujaba planos en la mesa de la cocina. El día que hipotequé la casa de mi padre para que él pudiera pagar las nóminas. La noche que prometió que si su empresa sobrevivía, finalmente empezaríamos a construir una vida que nos perteneciera a ambos. Entonces Sofía del Mar subió al escenario. Llevaba un vestido plateado. En mi primera vida, pasé 20 minutos preguntándome si había elegido deliberadamente un vestido casi idéntico al mío. Ahora sabía la respuesta. Adrián, dijo suavemente, tocándole el codo. Te necesitan para la foto de los donantes. Sus dedos permanecieron en él medio segundo de más. Los aplausos continuaron. Nadie más pareció darse cuenta. Yo me di cuenta de todo. Recordé el trueno que sacudiría las ventanas del salón en 4 minutos. Recordé a Sofía dejando caer su copa. Recordé su respiración acelerada y diciendo que no sentía las manos. Recordé a Adrián abriéndose paso entre la multitud para llegar hasta ella. Sobre todo, recordé lo que diría cuando le pidiera que no se fuera. David murió salvándome, Elena. No abandonaré a su hermana cuando necesita ayuda. Como si proteger a Sofía siempre requiriera abandonarme a mí. Dejé mi champán intacto en una bandeja que pasaba. Mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió más que despertar de la muerte. Raquel Ochoa, una de las consejeras de Montes Urbanismo, se me acercó con una sonrisa. Debes estar aliviada. La aprobación del Centro Cultural casi nos mata a todos. Casi, dije. Ella se rió, asumiendo que bromeaba. Mereces la mitad del mérito. Adrián nos dijo que te encargaste de los donantes, la respuesta del ayuntamiento y la presentación comunitaria revisada. Lo hice. ¿Te unirás a la firma oficialmente ahora? Era la misma pregunta que me había hecho en mi primera vida. En aquel entonces, Adrián había respondido antes de que yo pudiera. Elena odia los títulos. Le gusta ayudar entre bastidores. Yo había sonreído,
porque contradecirle en público habría creado un momento incómodo. Había pasado 7 años evitando momentos incómodos para todos, excepto para mí. No me uniré, dije. Raquel parpadeó. Oh, esta noche es mi último evento para la fundación. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, un trueno sacudió las ventanas del salón. Un vaso se hizo añicos. Sofía jadeó. Todas las cabezas se giraron. Estaba de pie junto al escenario con una mano en el pecho. Sus hombros subían y bajaban rápidamente. Adrián, susurró. Él estuvo a su lado antes de que el segundo trozo de cristal dejara de rodar. ¿Qué ha pasado? No puedo respirar. Estás teniendo un ataque de pánico. Necesito salir. Adrián le pasó un brazo por los hombros. La multitud se abrió para ellos. Yo observé sin moverme. En mi primera vida, los había seguido. Había recogido el bolso de Sofía. Me había disculpado con los donantes mientras Adrián la llevaba hacia el vestíbulo. Había hecho lo que siempre hacía, facilitar sus decisiones. Esta vez, dejé su bolso en el suelo. Adrián miró hacia atrás cuando llegó a las puertas del salón. Elena. Crucé mi mirada con la suya. Por primera vez en 7 años, no pregunté qué necesitaba. Me quedo para cerrar el evento, dije. El alivio cruzó su rostro. No preocupación, no gratitud. Alivio. Gracias. Te llamaré. No lo hizo. Ya sabía que no lo haría. La tormenta se había intensificado cuando el último donante se fue. La lluvia golpeaba las ventanas del hotel en láminas plateadas. El personal movía los arreglos florales lejos de la entrada, mientras el equipo de aparcacoches luchaba por traer los coches a través de la entrada inundada. Recogí mi bolso del guardarropa. Mi paraguas no estaba. En mi primera vida, había asumido que alguien se lo había llevado por error. Esta vez, fui directamente al mostrador de aparcacoches. ¿Quién recogió el paraguas negro del gancho 14? El joven empleado parecía confundido. Lo siento, tiene un mango de nogal y una inicial de latón en la correa. Revisó los resguardos. No he entregado ningún paraguas. Un hombre con un impermeable azul marino se giró desde la acera. Su placa decía Mateo Ruiz, supervisor de aparcacoches. ¿Hay algún problema? Mi paraguas ha desaparecido. Puedo revisar la grabación de seguridad. Por favor, guárdela. Él me miró más de cerca. ¿Guardarla? Y la grabación de la entrada de los próximos 15 minutos. Antes de que pudiera responder, Sofía gritó desde debajo del toldo. La escena se desarrolló exactamente como la recordaba. Estaba de pie cerca de la acera, abrazándose a sí misma. Adrián tenía una mano en su hombro. No puedo volver a subir al coche, dijo. El trueno. Adrián, no puedo. No tienes por qué. Mi medicación está en casa. Yo te llevo. Nuestro coche apareció bajo el toldo. Di un paso adelante. El tacón de mi zapato resbaló en el mármol mojado. Mi rodilla golpeó el borde del bordillo. Un dolor agudo me recorrió la pierna. Raquel jadeó detrás de mí. Elena. La sangre apareció bajo la tela rota de mi media. Adrián se giró. Su mirada se movió de mi cara a mi rodilla. Por un segundo, dudó. Sofía emitió un pequeño sonido ahogado. Eso fue todo lo que necesitó. Se quitó la chaqueta del smoking y se la puso a ella sobre los hombros. Elena sabe cuidarse sola, le dijo a Raquel. Por favor, ayúdala a conseguir un taxi. La humillación pública fue más silenciosa de lo que suele parecer la crueldad. Nadie se rió. No hizo falta. Vieron a mi marido poner su mano en la espalda de otra mujer. Le vieron abrir la puerta de nuestro coche para ella. Le vieron mirar mi pierna sangrando y decidir que yo requería menos cuidados. Sofía hizo una pausa antes de entrar. Lo siento mucho, dijo. Su voz temblaba maravillosamente. Sus ojos no. ¿Lo sientes? Pregunté. Adrián frunció el ceño. Elena, ahora no. En mi vida anterior, esas 3 palabras habían roto algo dentro de mí. Ahora no. Siempre había una razón por la que mi dolor tenía que esperar. El miedo de Sofía era lo primero. Sus plazos eran lo primero. Las expectativas de su madre eran lo primero. La firma era lo primero. El recuerdo de David del Mar venía antes que cualquier promesa que Adrián me hubiera hecho. Ahora,
no se había extendido a lo largo de 7 años. Miré al hombre al que una vez amé lo suficiente como para hipotecar mi futuro. Luego me quité el anillo de bodas. Cerré los dedos a su alrededor antes de que nadie pudiera verlo. «Vete», dije. Adrián pareció sorprendido por mi calma. «Te llamaré cuando Sofía esté estable». «No», dije. «No lo harás». Él lo confundió con amargura. Siempre confundía la precisión con amargura cuando venía de mí. La puerta del coche se cerró. Las luces traseras rojas se desdibujaron con la lluvia y desaparecieron. Mi cuerpo recordaba la muerte. Mi pulso se aceleró. El sonido del agua golpeando el toldo se convirtió en el rugido de los neumáticos en la autopista. Por unos segundos, pude oler gasolina y metal caliente. Me agarré al mostrador de aparcacoches hasta que el recuerdo pasó. Raquel me tocó el brazo. «Elena, déjame llevarte al hospital. Una clínica de urgencias es suficiente. Apenas puedes mantenerte en pie». Lo sé. Esta vez, saber que estaba herida no me avergonzaba. Mateo trajo una silla y un botiquín de primeros auxilios. Mientras Raquel llamaba a un coche, fotografié mi rodilla, el bordillo inundado y el espacio vacío donde había estado nuestro coche. Luego me envié las imágenes por correo electrónico. Asunto: 18 de abril, 22:42. Incidente en la entrada del Palace. Añadí los nombres de todos los presentes. Raquel me observaba. «¿Estás documentando esto para el seguro?» «Para el recuerdo». Su expresión cambió. Quizás escuchó algo en mi voz. Quizás finalmente entendió que lo que había presenciado no era un malentendido entre cónyuges. Mateo volvió con un número de incidente impreso. «Conservaremos la grabación durante 30 días», dijo. «Más tiempo si recibimos una solicitud legal. Gracias. Hay algo más. Una mujer que coincide con la descripción de tu amiga recogió un paraguas hace unos 15 minutos. Le dijo al encargado que era suyo. ¿Fue Sofía? Tendré que verificar el video. Por favor, hazlo». En urgencias, el médico diagnosticó una laceración profunda, contusiones graves y un esguince leve de tobillo. «Tienes suerte de que no haya nada roto», dijo. «¿Suerte?» Casi me río. La enfermera me limpió la rodilla mientras yo miraba la lluvia deslizarse por las ventanas de la clínica. A las 23:37, Adrián finalmente envió un mensaje. «Sofía está estable». «¿Dónde estás?» «Sin disculpas». Sin preguntar por mi pierna. Desactivé la ubicación compartida. Luego abrí nuestra aplicación bancaria conjunta. 3 pagos automáticos salían de la cuenta cada mes, bajo etiquetas que nunca había cuestionado de cerca. Consultoría SM Bienestar Luz del Norte y Apoyo Vivienda del Mar. El total era de 19.600 euros. Había visto los asientos antes. Adrián me había dicho que eran gastos de la fundación y costes de consultoría temporal. En mi primera vida, descubrí la verdad 6 meses después de la tormenta, cuando nuestra cuenta de ahorros estaba casi vacía. SM significaba Sofía del Mar. Bienestar Luz del Norte pagaba su terapia privada y tratamientos de spa. Apoyo Vivienda del Mar cubría el alquiler de su apartamento con vistas al mar. Cancelé la siguiente transferencia programada desde mi cuenta personal al Fondo Operativo Conjunto. Luego le envié un correo electrónico a nuestro gestor bancario. «Con efecto inmediato, por favor, requiera autorización dual para todas las transferencias no domésticas que superen los 1.000 euros». Mi pulgar se detuvo sobre el nombre de Adrián. Llamé a Teresa en su lugar. Respondió al cuarto tono. «Elena, ¿sabes qué hora es?» «Sí. ¿Estás herida?» Teresa siempre había sido capaz de escuchar lo que yo no decía. «Necesito un abogado de divorcios». Silencio. Luego, el movimiento de sábanas al otro lado. «¿Dónde estás?» «En urgencias». «Voy para allá». «No es necesario». Esa frase es probablemente la razón por la que acabaste sola en urgencias. Se me hizo un nudo en la garganta. No porque hubiera sido cruel, sino porque había sido amable. «No», dije. «No necesitas venir esta noche. Te necesito lúcida mañana». «¿Te ha pegado Adrián?» «No». «¿Qué ha pasado?» Eligió a Sofía. Teresa suspiró lentamente. «¿Otra vez?» Bajo la lluvia, delante de todos. Yo estaba herida y se la llevó en nuestro coche. ¿Dónde está él ahora? Con ella. ¿Y dónde vas a dormir tú?
No había pensado en eso. En mi primera vida, después del hospital, había ido a casa y esperado. Adrián regresó a las 4 de la mañana. Nos gritamos hasta el amanecer. Me acusó de falta de compasión. Le acusé de amar a Sofía. Dijo que estaba insultando la memoria de David. Luego le seguí cuando se fue de nuevo. Y entonces morí. No voy a ir a casa, dije. Bien. Teresa reservó un apartamento amueblado a través de un servicio de alojamiento corporativo antes de colgar. 1 semana, dijo. Mañana hacemos un plan a largo plazo. A las 12:14, Adrián llamó. Vi su nombre llenar la pantalla. Mi cuerpo reaccionó con el viejo instinto. Contesta. Explica. Pídele que lo entienda. Dejé que sonara. Volvió a llamar. A la tercera llamada, respondí. ¿Dónde estás? Exigió. No. ¿Estás bien? No. Lo siento. En un lugar seco. ¿Qué significa eso? Significa que encontré refugio. Elena, volví al hotel. Raquel dijo que te habías ido. Así es. ¿Por qué no me lo dijiste? Miré el vendaje blanco alrededor de mi rodilla. Te olvidaste de que estaba allí. Eso no es justo. Sofía estaba teniendo una crisis médica. Yo también. Te cortaste la rodilla. Necesité 6 puntos. Se quedó callado un momento. Escuché la vergüenza entrar en su respiración. Entonces, Sofía habló de fondo. Adrián, no tienes que discutir con ella por mi culpa. Se alejó del teléfono. No estoy discutiendo. Todavía estás con ella, dije. No debería estar sola esta noche, tampoco tu esposa. En mi primera vida, había gritado esas palabras. Esta vez, entendí que una verdad no se volvía más valiosa por gritarla. No voy a casa esta noche, dije. Bien, tómate un respiro. Sonaba aliviado de nuevo. Creía que un respiro era una habitación en la que me sentaría hasta que fuera más fácil de manejar. No me estoy tomando un respiro. ¿Qué estás haciendo? Me voy. Soltó una risa cansada. Elena, no conviertas esto en algo más grande de lo que es. La frase era tan familiar que podría haberla dicho con él. Cada herida se volvía pequeña si reconocer su tamaño le exigía cambiar. Recogeré mis cosas mañana. Estás alterada. Estoy lúcida. Siempre dices cosas extremas cuando estás agotada. Casi le recordé que rara vez decía cosas extremas. Casi enumeré cada aniversario cancelado, cada cena mantenida caliente hasta la medianoche, cada vez que me había dejado sola porque Sofía llamaba. En lugar de eso dije, «Buenas noches, Adrián». «¿Elena?» Colgué. El apartamento que Teresa encontró era pequeño, limpio e impersonal. Sofá gris, paredes blancas. Una cocina con 2 platos, 2 cuencos y un cuchillo sin filo. Era el primer lugar en años al que entraba donde nada me necesitaba. Me senté en el borde de la cama y abrí mi portátil. Había documentos que no había mirado desde que murió mi padre. La escritura de su casa en el barrio de Salamanca. Los registros de distribución del fideicomiso. El acuerdo de préstamo entre Montes Urbanismo y yo. La autorización limitada que había firmado cuando Adrián necesitó acceso de emergencia a los fondos de la fundación. Creé una carpeta. Salida. Dentro, guardé copias de todo. A las 2:03 de la mañana, redacté una carta al Banco de Montes Urbanismo. Mi aval personal debe renovarse el 18 de mayo. No consentiré la prórroga. No la envié todavía. Leí la frase 3 veces. En mi primera vida, Adrián me había convencido de renovar el aval después del incidente de la lluvia. Dijo que el proyecto del Centro Cultural colapsaría sin él. Dijo que 3 docenas de empleados dependían de mí. Nunca dijo que él dependía de mí. La dependencia habría requerido gratitud. En cambio, lo llamó responsabilidad. A las 7 de la mañana siguiente, volví a nuestra casa. Adrián todavía estaba en el apartamento de Sofía. La casa era hermosa porque yo la había hecho así. El cuenco de cerámica azul cerca de la puerta era de nuestra luna de miel en Lisboa. Las fotografías en blanco y negro enmarcadas en el pasillo eran mías. La mesa del comedor había pertenecido a mi padre. La vida de Adrián estaba en todas partes. Mi trabajo era invisible dentro de ella. Empaqué mi pasaporte, mi certificado de nacimiento, mi equipo fotográfico, discos duros, medicamentos.
Y ropa para 3 semanas. No me llevé los muebles, todavía no. En la cocina encontré una nota que Adrián había dejado 2 días antes. Cena con Sofía y el equipo de la fundación. No me esperes. Había dibujado un pequeño corazón debajo. Durante años, ese corazón había sido suficiente para suavizar lo que venía antes. Le di la vuelta a la nota. En el reverso, escribí: sé cuidarme sola. Nunca debería haber tenido que encargarme de este matrimonio sola. Mi abogada se pondrá en contacto contigo. Coloqué mi anillo de boda sobre la nota. Y me fui. Adrián llamó a las 9:14, a las 9:16, a las 9:20. Rechacé cada llamada. A las 10 envió un mensaje. Esto ha ido demasiado lejos. Miré alrededor del apartamento temporal, la maleta junto a la pared y la escritura de la propiedad de mi padre abierta sobre la mesa. Para él, una noche de consecuencias ya había ido demasiado lejos. Para mí, 7 años de abandono finalmente habían sido suficientes. Escribí una respuesta. No estoy esperando a que vengas a buscarme. Ya me he ido. Teresa leyó los documentos del préstamo 2 veces antes de hablar. Estábamos sentadas en su despacho, con vistas al Parque del Retiro. La luz del sol de la mañana cubría el agua, haciendo que la tormenta de la noche anterior pareciera imposible. No le diste la propiedad de la casa de Salamanca, dijo. No. Le diste a Montes Urbanismo un aval de garantía limitado para una línea de crédito renovable. Sí. Expira en 29 días. Sí. Y no tienes ninguna obligación contractual de renovar. Miré mis manos. No. Teresa se reclinó. Entonces, ¿por qué pareces culpable? 37 personas trabajan allí. Adrián emplea a 37 personas. Tú no. Si la línea de crédito se cierra, la empresa podría necesitar refinanciar, vender participaciones, retrasar la expansión o reducir gastos. Esas son consecuencias empresariales, no delitos que tú cometiste. Dirá que lo estoy castigando. ¿Lo estás? Lo pensé. No. Me niego a arriesgar mi casa por él otra vez. Esa distinción importa. Importaba legalmente. Emocionalmente, todavía estaba aprendiendo. Teresa deslizó un bloque amarillo hacia mí. Necesitamos una lista completa. Propiedades, cuentas, deudas, transferencias recurrentes, intereses comerciales, seguros, cualquier cosa heredada. Empecé a escribir. La lista se convirtió en 4 páginas. No me había dado cuenta de lo profundamente conectadas que estaban nuestras vidas, porque yo había gestionado la mayoría de esas conexiones. Los servicios estaban a mi nombre. Los impuestos sobre la propiedad salían de una cuenta que yo financiaba. Yo renovaba los seguros, programaba las citas médicas de su madre, compraba los regalos de cumpleaños para su personal, gestionaba el calendario de la fundación, los informes de donantes, los proveedores de la gala y la correspondencia de subvenciones, sin un sueldo, porque Adrián decía que pagarme complicaría la imagen pública. Sofía había recibido 86.400 euros en los últimos 12 meses. Yo no había recibido ningún salario. Teresa rodeó el número con un círculo. ¿Qué servicios prestó? Fue nombrada directora de iniciativas de bienestar comunitario. ¿Qué significa eso? Yo escribí la descripción del puesto. Todavía no lo sé. A mediodía, la petición de divorcio estaba redactada. Ruptura irremediable del matrimonio, sin acusación de adulterio, sin lenguaje dramático. El sistema legal no requería que demostrara que el abandono podía ocurrir mientras 2 personas aún compartían una dirección. Cuando Teresa preguntó si estaba segura, firmé. Mi mano no tembló. Adrián vino al apartamento esa noche. Supe que estaba allí porque recepción llamó. El señor Montes dice que es su marido. Lo es. ¿Le hacemos subir? No. 10 minutos después, sonó mi teléfono. Les dijiste que no me dejaran subir. Sí, necesito verte. Necesitas comunicarte a través de Teresa. Esto es ridículo. Me quedé junto a la ventana, viendo los ferries moverse por el agua oscura. ¿Qué parte? Dejaste tu anillo en la mesa. Te llevaste tus documentos. Bloqueaste las transferencias bancarias. No bloqueé los gastos domésticos. Requería autorización dual para transferencias grandes. Me hiciste parecer un criminal en el banco.
¿No? Te hice parecer un hombre casado que ya no tiene acceso unilateral al dinero de su esposa. Inhaló bruscamente. Baja. ¿No? Elena, hemos estado casados 7 años. No se termina así, a través del interfono de un edificio. Tú me dejaste sangrando bajo la lluvia a través de la ventanilla de un coche. Eso no es lo que pasó. Es exactamente lo que pasó. Sofía estaba en crisis y tomaste una decisión. Pensé que Raquel te ayudaría. Pensaste que otra persona cumpliría el deber que tú habías prometido cumplir. Siento que te hicieras daño. La formulación fue precisa. Sentía que me hubiera hecho daño. No sentía habérmelo hecho él. He solicitado el divorcio, dije. El silencio en la línea cambió. La ira desapareció. ¿Qué? Te notificarán mañana. Elena, voy a colgar. No cuelgues. Por primera vez, el miedo entró en su voz. No pena, todavía no. El miedo era lo que la gente sentía cuando una estructura que habían asumido como permanente comenzaba a moverse bajo sus pies. Podemos discutir esto en mediación, dije. Lo solicitaste después de una noche. No. Lo solicité después de 7 años. Anoche fue simplemente la primera vez que dejé de justificarlos. Se quedó fuera durante 40 minutos. No bajé. 2 días después, una empresa de mudanzas me esperaba en la casa. Teresa había concertado la hora a través del abogado de Adrián. Se suponía que Adrián estaría en la oficina. Estaba esperando en el salón cuando llegué. Llevaba el mismo jersey de color carbón que llevaba la mañana en que murió mi padre. Recuerdo haber llorado contra su pecho mientras prometía que nunca más tendría que cargar con nada sola. La memoria era cruel, porque conservaba versiones de personas que ya no existían. «Has traído extraños a nuestra casa», dijo. «Son de la mudanza. ¿Sabes a qué me refiero? Me llevo mis pertenencias». Se levantó cuando entré. Sus ojos recorrieron la tobillera ortopédica. No sabía que era tan grave. No preguntaste. Pregunté dónde estabas. No es la misma pregunta. Los de la mudanza esperaron cerca de la puerta. Adrián bajó la voz. ¿Podemos tener 10 minutos a solas? No. Su expresión se endureció. ¿Crees que voy a hacerte daño? Creo que estar a solas contigo creará otra conversación en la que explicarás por qué debería ignorar lo que pasó. Vine a disculparme. Viniste a evitar que me vaya. ¿Es eso tan terrible? Depende. ¿Quieres que vuelva o simplemente que tu vida no cambie? Su mandíbula se tensó. En el pasado, esa expresión me habría hecho suavizar mis palabras. Ahora me volví hacia los de la mudanza. La oficina primero. Todo lo que tenga una etiqueta azul. Adrián me siguió por el pasillo. No puedes llevarte la estación de edición. La fundación la usa. La compré antes de nuestro matrimonio. Ambos la usábamos. El uso no establece la propiedad. ¿Te enseñó Teresa a hablar así? No, me enseñaste tú. Pasé 7 años aprendiendo que toda promesa necesita documentación, sobre todo cuando a una persona le beneficia olvidarla. Dejó de seguirme. Empaqué las fotos de mi padre, las joyas de mi madre, los objetivos de cámara que no había tocado en 3 años, y cajas de cuadernos de antiguos proyectos. En el dormitorio, la mitad del armario contenía vestidos elegidos para eventos de Montes Urbanismo. Dejé la mayoría. Pertenecían a una versión de mí que existía principalmente junto a Adrián. En el fondo de un cajón, encontré una pequeña caja de terciopelo. Dentro había una brújula de plata. Adrián me la había regalado cuando nos comprometimos. Para que siempre encuentres el camino a casa, había dicho. Cerré la caja y la dejé en el cajón. Cuando volví al salón, Sofía estaba de pie cerca de la puerta principal. Llevaba pantalones color crema, un suave jersey azul y la expresión de alguien que llega a un funeral que secretamente deseaba. Le dije que no viniera, dijo Adrián. Quería ver cómo estabais los dos, respondió Sofía. Casi admiré la actuación. Ya has visto, dije. Puedes irte. Su rostro se descompuso. Elena, sé que me culpas. Te hago responsable de tus elecciones. Estaba teniendo un ataque de pánico. Robaste mi paraguas. Adrián la miró. ¿Qué? No lo hice. El hotel está revisando la grabación. El color abandonó su rostro. Debí coger el equivocado. Tenía mi inicial. Había un trueno. No estaba pensando con claridad.
Estabas lo suficientemente lúcida como para decirle al aparcacoches que yo había organizado otro transporte. Adrián se giró completamente hacia ella. ¿Dijiste eso? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Pensé que lo tenía. Elena siempre tiene todo organizado. Ahí estaba de nuevo. Mi competencia utilizada como permiso para abandonarme. Adrián se pasó una mano por la cara. Esto se está descontrolando. No, dije. Estaba fuera de control. Me estoy apartando de ello. Sofía se acercó. Por favor, no destruyas tu matrimonio por mi culpa. Mi matrimonio no se destruyó porque necesitaras ayuda. Miré a Adrián. Se destruyó porque mi marido decidió repetidamente que ayudarte requería herirme a mí. Él se estremeció. Los de la mudanza sacaron la última caja. Lo seguí. Adrián me agarró la muñeca. No con fuerza, pero sin permiso. Miré su mano. Me soltó de inmediato. Elena, por favor. Era la primera vez que usaba esa palabra. Esperé. Pareció buscar algo lo suficientemente poderoso como para revertir el momento. Tenemos cena en casa de mi madre mañana, dijo finalmente. Todos estarán allí. Ven. Hablaremos en familia. Me reí una vez. Su rostro cambió. ¿Crees que esto es divertido? Te dije que solicité el divorcio. Y tu respuesta es una cena familiar. Mi madre está preocupada. Tu madre está preocupada por la financiación del centro cultural. Eso no es justo. Asistiré, dije. La esperanza apareció demasiado rápido en sus ojos. Gracias. No vengo a reconciliarme. La esperanza se atenuó. Vengo porque tu familia ha pasado años discutiendo mis obligaciones en salas donde se esperaba que yo fuera educada. Mañana las discutiré yo misma. El comedor de Isabel Montes parecía sacado de una revista. Rosas blancas, candelabros de plata, porcelana pintada a mano, y nada podía meterse en el lavavajillas. Isabel se sentó a la cabeza de la mesa, Adrián a su derecha, Sofía a su izquierda. Mi antiguo sitio estaba junto a Adrián. Elegí la silla del extremo opuesto. Julia, la hermana menor de Adrián, me observaba con atención. Raquel Ochoa y su marido también habían sido invitados. Supuestamente porque Isabel quería voces neutrales. No había nada neutral en una emboscada organizada en torno a un cordero asado. Isabel esperó hasta que se sirvió el primer plato. Elena, entiendo que has estado bajo estrés. Lo he estado. El matrimonio requiere gracia en momentos difíciles. Así es. Sofía experimentó una emergencia médica. Adrián se comportó honorablemente. Raquel bajó la mirada. Había presenciado la verdad. Isabel continuó. Abandonar el hogar conyugal, involucrar a abogados e interferir con las cuentas de la empresa es una respuesta extrema. No interferí con las cuentas de la empresa. Restringiste fondos. Restringí las retiradas de mis contribuciones personales a nuestra cuenta conjunta semántica. Propiedad. Adrián dejó su tenedor. ¿Podemos no hacer esto como si fuera un juicio? Invitaste a una consejera y sentaste a Sofía a tu lado, dije. ¿Qué imaginabas que era esto? Sofía le tocó la manga. Elena, nadie quiere atacarte. Abrí mi bolso. Isabel suspiró. ¿Tiene que ser todo papeleo contigo? Sí, dije. Cuando todos los demás dependen del olvido. Coloqué el primer extracto bancario sobre la mesa. Luego el segundo. Luego 12 meses de transferencias. Julia se inclinó hacia adelante. ¿Qué es Apoyo Vivienda del Mar? El alquiler de Sofía, dije. Sofía se quedó inmóvil. La boca de Isabel se tensó. Adrián tiene todo el derecho de ayudar a una vieja amiga de la familia con fondos conjuntos. Adrián habló rápidamente. Esos eran costes de vivienda relacionados con la fundación. Deslicé una copia del contrato de alquiler de Sofía sobre la mesa. El apartamento es residencial. El contrato está a su nombre. No hay ninguna cláusula de uso para la fundación. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó Sofía. Lo subiste a la carpeta compartida de la Fundación para el Reembolso. Raquel examinó las cifras. 80 y 6.000 euros. Eso incluye alquiler, gastos de bienestar, viajes y pagos de consultoría. Isabel miró a Adrián. ¿Es esto correcto? La estaba ayudando a establecerse, con dinero que Elena aportó. ¿Yo planeaba reponerlo?
preguntó Julia. ¿Cuándo? Dije. No respondió. Puse otro documento sobre la mesa. Mi dimisión de la Fundación Montes, con efecto inmediato. Isabel lo miró fijamente. No puedes dimitir antes del ciclo de subvenciones de primavera. Puedo. Era una voluntaria no remunerada. Eres la esposa de Adrián. No por mucho tiempo. La sala se quedó en silencio. La respiración de Sofía se volvió superficial. Pero esta vez, nadie se movió para rescatarla. El rostro de Isabel se endureció. ¿Estás dispuesta a avergonzar a esta familia por celos? No. Estoy dispuesta a dejar de financiar a la mujer que mi marido elige públicamente por encima de mí. La silla de Adrián raspó el suelo. Ya es suficiente. Estoy de acuerdo. Saqué el último sobre. El aval personal que respalda la línea de crédito renovable de Montes Urbanismo expira el próximo mes. No lo renovaré. Raquel miró bruscamente a Adrián. Él me miró como si lo hubiera golpeado. ¿Ya enviaste la notificación? Mi abogada la enviará mañana. El proyecto del Centro Cultural depende de esa línea. Entonces, refinánciala. Sabes que el banco exigirá más capital. Vende un poco. Mis acciones controlan la empresa. Eso suena a una decisión para el dueño de la empresa. Estás castigando a 37 empleados porque estás enfadada conmigo. Protegí a esos empleados durante 6 años. Sin salario, título, participación ni reconocimiento. No arriesgaré la única propiedad que me dejó mi padre para que puedas seguir financiando la vida de Sofía. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de nuevo. Nunca te pedí que pagaras por mí. Tú presentaste cada solicitud de reembolso, Adrián se ofreció y tú aceptaste. Isabel golpeó la mesa con la palma de la mano. David murió salvando a mi hijo. La frase recorrió la sala como una vieja orden. Todos sabían lo que venía después. Por lo tanto, no se podía cuestionar a Sofía. Por lo tanto, la deuda de Adrián no tenía límite. Por lo tanto, mi matrimonio tenía que absorberla. Miré a Isabel. David salvó la vida de Adrián. Fue un sacrificio extraordinario. Sofía levantó ligeramente la barbilla. Continué. Pero David no murió para que su hermana usara mi cuenta bancaria. No murió para que mi marido me abandonara cada vez que ella quería una prueba de que aún lo haría. El rostro de Adrián se puso blanco. No hables por él. No lo hago. Os estoy pidiendo a todos que dejéis de usar a un hombre muerto para excusar las decisiones de los adultos vivos. Nadie respondió. Me levanté. La voz de Isabel me siguió. Si sales por esa puerta ahora, no esperes que esta familia te reciba de nuevo. Miré alrededor de la mesa, a la madre que había tratado mi trabajo como una herencia, al marido que le había ofrecido a otra mujer mi dinero, mi tiempo y su protección, a Sofía, cuyas lágrimas siempre habían sido aceptadas como prueba mientras mis registros eran llamados crueldad. No estoy pidiendo volver. Fuera, mi teléfono vibró. Apareció un correo electrónico de la Oficina de Seguridad del Palace. Señora Montes, conforme a su solicitud de preservación, hemos asegurado el video del pasillo del guardarropa del salón de baile y la entrada norte. Por favor, haga que su abogada se ponga en contacto con nosotros para su entrega. Se adjuntaba una imagen fija. Sofía de pie junto al perchero del guardarropa. 15 minutos antes de su ataque de pánico. En una mano sostenía mi paraguas negro. En la otra, su teléfono. La pantalla ampliada mostraba un mensaje para el mostrador de aparcacoches. Traigan el coche del señor Montes ahora. Su esposa ha organizado un transporte aparte. Miré por la ventana del comedor. Dentro, Adrián discutía con su madre. Sofía estaba sentada, muy quieta. Por primera vez, no me pregunté si él me creería. Su creencia ya no determinaba lo que era verdad. Mateo observó la grabación del hotel con los brazos cruzados. Teresa se sentó a mi lado en la oficina de seguridad. Un abogado del hotel ocupaba el otro extremo de la mesa. En la pantalla, Sofía retiraba mi paraguas del guardarropa. No parecía confundida. Comprobó la inicial de latón en la correa. Miró hacia el salón de baile y lo llevó por el pasillo de servicio. La siguiente cámara la captó escribiendo en su teléfono. 30 segundos después, el sistema de aparcacoches recibió la solicitud de nuestro coche. Se identificó como la asistente de la señora Montes,
dijo Mateo. El encargado asumió que tenía autorización. Otra cámara mostraba a Sofía de pie cerca de las puertas del salón de baile mientras Adrián hablaba con los donantes. Me miró a mí, luego a él, y entonces dejó caer su copa. Su respiración cambió solo después de que Adrián la alcanzó. Teresa detuvo el video. Esa no es una respuesta de pánico espontánea. El abogado del hotel se aclaró la garganta. No podemos ofrecer conclusiones médicas. No las necesitamos, dije. La cuestión no era si Sofía había sufrido ataques de pánico. Sabía que sí. Adrián la había acompañado a terapia, se había sentado a su lado durante las tormentas y había respondido a sus llamadas a todas horas. La cuestión era que este había sido una elección. Había cogido mi paraguas. Había llamado a nuestro coche. Le había dicho al aparcacoches que yo tenía otro transporte. Luego creó la emergencia que le dio a Adrián una excusa para usarlo. Mateo abrió el registro de despachos. También se añadió una nota después de que el vehículo partiera. Giró el monitor hacia nosotros. El pasajero solicitó únicamente el vehículo de Montes. Indicó que la esposa no requería asistencia. ¿Quién introdujo eso?, preguntó Teresa. El encargado de noche. Lo escribió después de que la señorita del Mar le dijera que no retrasara el coche por la señora Montes. Recordé el rostro de Sofía a través de la puerta que se cerraba, mejillas pálidas, ojos tranquilos. No solo había querido la atención de Adrián, había querido que mi exclusión fuera visible. Teresa solicitó copias certificadas de la grabación y los registros. Fuera del hotel, el cielo estaba despejado. Me quedé bajo el toldo donde me habían dejado. El bordillo había sido limpiado. No quedaba sangre. Los coches iban y venían. Los huéspedes reían mientras los aparcacoches abrían las puertas. Los lugares no recordaban lo que sucedía en ellos. Las personas tenían que decidir si lo harían. Mi teléfono sonó. Elías Grande. He oído que has dimitido de la fundación, dijo. Así es. Necesito enseñarte algo. Nos reunimos en una cafetería cerca de la oficina de Montes Urbanismo. Elías llegó con un portátil y la expresión tensa de un hombre que había pasado demasiado tiempo decidiendo si la honestidad le costaría el trabajo. Le expresé mis preocupaciones a Adrián en enero, dijo. ¿Sobre Sofía? Sobre Alcance Luz del Norte. Ese nombre aparecía en nuestros registros bancarios. ¿Qué es oficialmente? Un proveedor de bienestar comunitario. Facturaron a la fundación por talleres de trauma, consultas vecinales y asesoramiento móvil. ¿Realizaron el trabajo? Algo, pero no lo suficiente como para justificar los pagos. Abrió una hoja de cálculo. Luz del Norte había recibido 140 y 3.000 euros en 9 meses. Las facturas eran casi idénticas. Cantidades redondeadas, descripciones vagas, sin hojas de asistencia. ¿Quién es el propietario?, pregunté. Una sociedad de responsabilidad limitada registrada a través de un agente comercial. Pero el contacto fiscal es Laura del Mar, la prima de Sofía. Sí, me eché hacia atrás. En mi primera vida, la fundación se enfrentó a una auditoría casi un año después de la tormenta. Sofía culpó a errores de contabilidad. Adrián pagó la cantidad que faltaba personalmente para evitar el escándalo. Había creído que ese era el final. Ahora entendía por qué Sofía se había vuelto cada vez más desesperada por mantenerme alejada de las cuentas. ¿Por qué me traes esto a mí? Elías parecía incómodo, porque Adrián le dijo al consejo que tú controlabas los desembolsos de la fundación. Se me helaron los dedos. Yo preparaba los informes, no aprobaba los pagos. Lo sé, pero tu autorización electrónica aparece en 6 transferencias. Eso es imposible. Giró el portátil. Allí estaba mi nombre. Mi firma digital. Código de autorización EMN4. Reconocí el código. 3 años antes, durante la cirugía de Adrián, había recibido autoridad temporal para aprobar nóminas de emergencia y obligaciones de subvenciones existentes. La autorización había expirado después de 60 días. ¿Quién la reactivó? Adrián. ¿Podía hacerlo? Como administrador, sí. Legalmente, no estoy seguro. ¿Aprobó él las transferencias? Su código aparece junto al tuyo. Mi marido había usado mi nombre para mover dinero a una empresa vinculada a la familia de Sofía. Quizás creyó que las facturas eran legítimas.
Quizás no había mirado. La negligencia no se volvía inocente porque fuera más fácil que la malicia. Envía los registros a Teresa, dije. Elías dudó. Puedo perder mi trabajo. Puede ser. Tengo 2 hijos. No fingiré que no hay riesgo. Pareció sorprendido. La gente esperaba que las mujeres en mi posición suplicaran ayuda o prometieran una protección que no tenían. Yo no podía ofrecer ninguna de las dos. Lo que puedo hacer, continué, es asegurar que tu revelación pase por el Consejo y el Comité de Auditoría de la Fundación. Eso te da protección como denunciante. Pero la elección es tuya. Elías cerró el portátil. Los enviaré. 3 días después, Sofía se hizo pública. No a través de la prensa, a través de la simpatía. En la presentación comunitaria de Montes Urbanismo para el Centro Cultural, llegó sin maquillaje y con un suave vestido gris. Habló en voz baja con los donantes sobre un doloroso conflicto privado que afectaba a la fundación. Nunca quise que el matrimonio de nadie sufriera, le dijo a Raquel, a una distancia que yo podía oír. Elena siempre ha malinterpretado mi relación con Adrián. Yo había asistido porque la invitación se había emitido antes de mi dimisión y porque Teresa me aconsejó no desaparecer de los espacios donde Sofía estaba moldeando la historia. Adrián estaba cerca de la maqueta, hablando con funcionarios del ayuntamiento. Parecía agotado. Cuando me vio, toda su atención se desvió. Durante años, había deseado eso. Ahora llegaba solo porque yo me había retirado. Cruzó la sala. Has venido. Fui invitada. He estado intentando localizarte. Mi abogada responde a los asuntos legales. No pregunto por asuntos legales. Entonces no estoy obligada a responder. Sus ojos buscaron en mi rostro. ¿Estás durmiendo? La pregunta llegaba años demasiado tarde. Sí. ¿Comiendo? Sí. ¿Cómo va curando tu tobillo? Tragó saliva. Vi el video del hotel. Esperé. Tenías razón, dijo. No siguió ninguna disculpa. ¿Sobre qué exactamente tenía razón? Sofía cogió el paraguas. No debería haberle dicho al aparcacoches que tenías otro coche. No debería haber diseñado toda la situación. Dice que entró en pánico al darse cuenta de que la tormenta empeoraba. Solicitó nuestro coche antes de que comenzaran los truenos. Lo sé. ¿Lo sabes? Su mirada bajó. Me enfrenté a ella y ella se disculpó contigo. Su silencio respondió. Sofía se acercó antes de que él pudiera hablar. Elena, ¿podemos hablar? No. Esto nos concierne a ambas. Ya nada nos concierne a ambas. Algunas conversaciones cercanas se acallaron. Sofía juntó las manos. Cometí un error en el hotel. Estaba asustada y fui egoísta. Esa es una frase honesta. Sus ojos brillaron antes de suavizarse de nuevo. Pero estás usando ese error para amenazar la empresa de Adrián y humillar a su familia. Estoy terminando mi participación financiera. El momento es vengativo. El momento es el primer momento disponible después de entender que mi matrimonio había terminado. Tu matrimonio no ha terminado, a menos que decidas destruirlo. Adrián dijo su nombre en advertencia. Ella lo ignoró. ¿Sabes lo que David hizo por Adrián? ¿Sabes por qué se siente responsable de mí? Lo sé. Entonces, ¿cómo puedes castigarlo por cumplir una promesa? Miré la maqueta del edificio detrás de ella. 7 años antes, Adrián y yo habíamos montado su primera maqueta en el suelo de nuestra cocina. Se había cortado un dedo con un cúter. Lo había envuelto en un trapo de cocina y me había reído mientras se quejaba de que el edificio se derrumbaría sin él. Una vez había creído que el amor significaba evitar que alguien se derrumbara. Ahora sabía que la gente podía usar ese miedo para construir vidas enteras sobre tu espalda. ¿Qué promesa? Pregunté. Sofía parpadeó. ¿Qué? ¿Qué le prometió exactamente Adrián a David? ¿Que cuidaría de mí? ¿Le pidió David que pagara tu alquiler con mi dinero? Sus mejillas se enrojecieron. ¿Le pidió a Adrián que reactivara mi autorización financiera? Adrián se puso rígido. ¿De qué estás hablando? Me volví hacia él. Alcance Luz del Norte. El reconocimiento cruzó su rostro. Ese es un proveedor de la fundación. Propiedad de la prima de Sofía. Sofía dio un paso atrás. Adrián la miró. Laura es dueña de Luz del Norte. No es lo que ella está insinuando. ¿Qué está insinuando?, preguntó él.
Que robé dinero. ¿Lo hiciste? Su boca se abrió. No salió ninguna respuesta. La gente miraba abiertamente ahora. Raquel se acercó con otros 2 miembros del consejo. Elena, dijo con cuidado, ¿está esto relacionado con la solicitud de auditoría que recibimos esta mañana? Sí. La atención de Adrián volvió bruscamente hacia mí. Solicitaste una auditoría sin hablar conmigo. Los registros de autorización de la fundación usaban mi nombre. Tenía todo el derecho a informarlo. Podrías haber venido a mí. Vine a ti durante 7 años. Su rostro cambió, no porque levantara la voz, porque no lo hice. Sofía le tocó el brazo. Adrián, por favor, aquí no. Él se apartó de su mano. Fue un pequeño gesto. Ella se dio cuenta. Yo también. Elena, dijo él, vamos a un lugar privado. No, este es el evento de mi empresa. Y Sofía lo eligió para acusarme públicamente de destruir tu empresa. No te acusé, dijo Sofía. Usaste palabras más suaves. Miró a los donantes que la observaban. Su fragilidad desapareció. ¿Quieres que todos piensen que eres la víctima? No, dije. Quiero que todos sepan que ya no estoy disponible para ser la villana. Raquel pidió a los invitados que se dirigieran al auditorio. La sala se vació lentamente. Adrián permaneció frente a mí. ¿Sabías lo de la autorización?, dije. Creí que todavía era válida. Expiró hace 3 años. La reactivé para la continuidad de los pagos. Sin preguntarme. Tú manejabas las finanzas de la fundación. Yo preparaba informes. Nunca aprobé pagos a proveedores. Firmaste la autorización original por 60 días. No pensé que te opondrías. Esa frase contenía todo el matrimonio. No pensó que me opondría. No pensó que me iría. No pensó que mis límites existían hasta que le incomodaron. Usaste mi nombre porque facilitaba los pagos, dije. Intentaba mantener el programa en funcionamiento. No verificaste al proveedor. Confié en Sofía. Y cuando la confianza requería un riesgo, pusiste el riesgo a mi nombre. Se presionó los dedos contra la sien. Puedo arreglar el papeleo. Esto no es papeleo. ¿Qué quieres de mí? Sofía estaba a 3 metros, en silencio. Miré de ella a mi marido. Quería que me eligieras a mí, sin necesidad de que otra mujer fuera expuesta como una fraude primero. El dolor cruzó su rostro. Te elegí a ti. Nuestro matrimonio, nuestro hogar, todo lo que construimos. Elegiste la vida que yo mantenía. No es lo mismo que elegirme a mí. Se acercó. David murió por mi culpa. Lo sé. Se suponía que yo debía estar en el agua. Él volvió por mí. Lo sé. Vi su mano desaparecer. Su voz se quebró. Durante años, este recuerdo había terminado cada discusión. Yo lo había consolado. Me había disculpado por pedirle que estableciera límites. Había aceptado que el duelo le daba a Sofía acceso permanente a nuestro matrimonio. Esta vez, no me acerqué. La muerte de David explica tu culpa, dije. No excusa lo que hiciste con ella. ¿Crees que yo quería algo de esto? Creo que querías creer que cada elección te fue impuesta. Sus ojos se enrojecieron. Sofía se estaba ahogando. Y tú me seguías tirando por la borda para que ella pudiera mantenerse a flote. Me miró fijamente. Detrás de él, Sofía empezó a llorar. Él no se giró. Ese fue el momento en que ella se dio cuenta de que algo había cambiado, pero había cambiado demasiado tarde. Mi antigua colega, Noemí, llamó esa tarde. He oído que vuelves a aceptar trabajos como freelance, dijo. ¿Quién te lo dijo? Teresa. Sonreí a mi pesar. No tenía derecho. Dijo que dirías eso. Noemí estaba produciendo una serie documental para la televisión pública, sobre mujeres que reconstruyeron sus vidas después de años de cuidados no remunerados. Perdimos a un editor la semana pasada, dijo. Contrato de 6 semanas. El horario es brutal. El presupuesto es un insulto. Y el director cambia de opinión cada 20 minutos. Suena perfecto. ¿Estás segura? Llevas 3 años fuera de la edición de largo formato. La honestidad dolió. Lo sé. No dudo de tu talento. Dudo de tu velocidad. Sí. Dame una secuencia. Si no puedo entregarla, contrata a otro. Me envió el material esa noche. Trabajé hasta las 3 de la mañana. Mi primer corte fue torpe. El segundo, demasiado sentimental. El tercero finalmente respiró. Cuando Noemí llamó al día siguiente, dijo,
Ahí estás. Lloré después de colgar. No porque hubiera ganado nada, sino porque una parte de mí había sobrevivido intacta bajo el matrimonio. Adrián pidió reunirse en el restaurante donde habíamos celebrado nuestro 5º aniversario. Teresa me aconsejó que eligiera un lugar público. Ya estaba sentado cuando llegué. Había rosas blancas en la mesa, mis favoritas una vez. Ahora parecían la prueba de lo cuidadosamente que recordaba las preferencias después de olvidar el dolor. Pedí agua con gas, dijo. No me quedaré mucho. Su rostro se tensó. Estoy cooperando con la auditoría. Eso es apropiado. Suspendí a Sofía. Eso también es apropiado. Se mudó del apartamento. Pagaste el alquiler por 6 meses más. Cancelé el reembolso de la fundación. Puse un sobre la mesa. Lo miró pero no lo tocó. ¿Qué es eso? El acuse de recibo formal. Firmarlo confirma que recibiste la petición de divorcio. Cerró los ojos. Elena, pediste esta reunión. La pedí porque quería hablar con mi esposa. Sigo siendo legalmente tu esposa. Eso no hace que el matrimonio sea recuperable. Vi cada segundo de la grabación del hotel. Lo sé. La vi coger el paraguas. Lo sé. Te vi caer. Su voz se quebró en la última palabra. Por primera vez se había visto a sí mismo irse. Quizás la memoria lo había protegido antes. Había recordado a Sofía temblando, el trueno, la urgencia. No había recordado el ángulo exacto de mi cuerpo golpeando el bordillo, o la forma en que lo había mirado después de que él eligiera. Me di la vuelta, dijo. ¿Lo hiciste? Vi la sangre. Sí. Y me fui. Sí. Se cubrió la boca con una mano. Esperé. No sé cómo hice eso. Te dijiste a ti mismo que yo podía manejarlo. Pensé que Raquel ayudaría. Lo hizo. Eso no lo hace aceptable. No. Me miró. Lo siento. Las palabras eran reales esta vez. Llegaron a la parte de mí que había esperado años para oírlas. Pero una disculpa podía llegar honestamente, y aún así llegar demasiado tarde. Te creo, dije. La esperanza parpadeó en sus ojos. Empujé el documento más cerca. Firma. Su rostro se derrumbó. ¿Cómo puedes decir que me crees y aún así hacer esto? Porque el perdón y el acceso no son lo mismo. No te pido que finjas que no pasó nada. Me pides que me quede mientras aprendes por qué pasó. Podemos ir a terapia. Fuimos a terapia hace 2 años. Dejaste de ir después de 3 sesiones. No. Dejaste de asistir porque Sofía necesitaba ayuda con una mudanza. Desvió la mirada. ¿Lo olvidé? Yo no. Agarró el borde de la mesa. Dime qué castigo arregla esto. No hay ninguno. Entonces dime qué acción. Deja de pedirme que diseñe las consecuencias de tu comportamiento. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Siempre sabías qué hacer. Sí, te necesito. Las palabras que una vez lo habrían salvado, ahora probaban mi punto. Necesitabas mi trabajo, dije. Mi dinero, mi memoria, mi capacidad para absorber lo que te negabas a enfrentar. Eso no es todo lo que amaba. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo haces sonar como si todo nuestro matrimonio fuera falso? Porque intentas usar las partes verdaderas para borrar las destructivas. Miró el acuse de recibo. ¿Qué pasa si no firmo? Se te notificará formalmente. ¿Y si firmo? El proceso sigue adelante. Su mano tembló mientras cogía el bolígrafo. Firmó. Cuando me levanté, contuvo el aliento. Elena. Hice una pausa. Si arreglo todo con Sofía, ¿lo reconsiderarías? No. Respondiste demasiado rápido. Respondí 7 años demasiado lento. Lo dejé sentado bajo las rosas blancas. A la mañana siguiente, Teresa llamó. El comité de auditoría encontró un pago aprobado bajo tu autorización, dijo. 210.000 euros. A una segunda empresa, Consultoría Renovación Portuaria. ¿Quién es el propietario? Todavía lo estamos rastreando. ¿Prestaron servicios? Ninguna evidencia todavía. Se me encogió el estómago. ¿Quién aprobó el pago? La cuenta de administrador de Adrián activó tus credenciales. Luego, ambas autorizaciones se enviaron en 19 segundos. Eso suena automatizado. ¿Puede ser? ¿O copiado? Sí. ¿A dónde fue el dinero? Teresa guardó silencio un momento. La mayor parte se transfirió a una cuenta utilizada para pagar el acuerdo de divorcio de Sofía. Cerré los ojos.
La tormenta no había creado la traición, solo la había iluminado. La reunión especial de auditoría de la Fundación se celebró en la sala de conferencias más grande de Montes Urbanismo, paredes de cristal con vistas al centro de Madrid. Las nubes de lluvia colgaban bajas sobre la ciudad, oscureciendo la tarde. Adrián se sentó a un lado de la mesa con su abogado, Sofía en el extremo opuesto. Isabel había insistido en asistir como donante fundadora. Julia se sentó a su lado. Yo me senté entre Teresa y el auditor independiente. La pantalla mostraba una línea de tiempo que comenzaba 18 meses antes. El auditor habló sin dramatismo. Alcance Luz del Norte recibió 140 y 3.000 euros por servicios que no pueden ser completamente justificados. Consultoría Renovación Portuaria recibió 210.000 euros. Renovación Portuaria transfirió 185.000 euros a una cuenta utilizada en el acuerdo de divorcio de la Señora del Mar. El abogado de Sofía interrumpió. Mi clienta creía que estos eran préstamos personales autorizados por el señor Montes. Adrián la miró. Me dijiste que Renovación Portuaria estaba coordinando programas regionales de trauma. Se suponía que sí. No había ningún programa. Estaba intentando construirlo. Usaste el dinero para tu divorcio. Mi exmarido amenazaba con quitármelo todo. Así que mentiste. Ella lo miró fijamente. Dijiste que cuidarías de mí. No autoricé un fraude. Autorizaste cada pago que te pedí. La sala se quedó en silencio. El abogado de Adrián se inclinó hacia él, pero Adrián no apartó la vista de Sofía. ¿Creaste tú las facturas falsas?, preguntó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Laura se encargaba de la empresa. ¿Sabías que las facturas eran falsas? Sabía que las descripciones eran amplias. ¿Usaste la autorización de Elena? Sofía me miró. Fue suficiente. Adrián cerró los ojos. ¿Cómo? Dejaste la tableta de administrador en mi apartamento. Su rostro se puso gris. Dijiste que el sistema de firmas era confuso. Me enseñaste cómo procesar aprobaciones rutinarias. Te enseñé a presentar documentos de subvención. Nunca te importó la distinción antes. La crueldad de su respuesta provenía de su exactitud. No le había importado, no mientras las consecuencias me pertenecieran a mí. El auditor mostró otra diapositiva. La autorización de la señora Montes había expirado legalmente. Sin embargo, el sistema interno permitía a un administrador reactivar credenciales archivadas. El señor Montes las reactivó en enero del año pasado. Isabel se volvió hacia Adrián. ¿Por qué? Para evitar retrasos. Usaste el nombre de Elena. No creí que la expusiera a responsabilidad personal. Teresa habló por primera vez. Lo hizo. Adrián me miró. No lo sabía. No preguntaste, dije. Sofía soltó una risa amarga. Todos se giraron. ¿Qué? Dijo. ¿Vamos a fingir todos que Elena es inocente porque guardó copias de todo? No estoy acusada de coger dinero de la fundación, respondí. Tú controlabas a Adrián antes de que yo volviera. No. Esperaba que mi marido mantuviera los límites matrimoniales. Querías que se olvidara de David. Quería que recordara que estaba casado. Nunca entendiste lo que sobrevivimos. Tienes razón. ¿No sobreviví al accidente del lago? Mi voz se mantuvo tranquila. Sobreviví a lo que ambos construisteis a partir de él. Su rostro se contrajo. Lo tenías todo. La casa, el matrimonio, su empresa, su familia. Tenía responsabilidades. Lo tenías a él. No, dije. Tenía las partes de él que tú no requerías. Tú recibías urgencia, protección, dinero sin preguntas, respuestas inmediatas. Yo recibía horarios, obligaciones y explicaciones sobre por qué tus necesidades importaban más. Eso no es mi culpa. Se convirtió en tu culpa cuando empezaste a crear emergencias para probar si aún te elegiría a ti. Adrián la miró bruscamente. ¿Qué significa eso? Teresa presentó la grabación del hotel. La pantalla mostró a Sofía cogiendo mi paraguas, llamando al aparcacoches, viendo a Adrián, dejando caer el vaso. Sofía se apartó. Adrián no se movió durante el video. Cuando terminó, preguntó, ¿fue real el ataque de pánico? Sus hombros temblaron. Tenía miedo de la tormenta, de perderte. Él la miró fijamente. Nunca me tuviste. Ella le dedicó una sonrisa rota. ¿No? Cada vez que llamaba, venías,
dijo. Cada cumpleaños, cada cita, cada crisis. Cuando Elena te pedía que te quedaras, aún así venías a mí. Eso era por David. Al principio, Adrián pareció como si ella lo hubiera golpeado. Sofía se secó las mejillas. Luego necesité saber que no era solo por él, así que creabas crisis. Necesitaba pruebas. Dejaste a Elena herida. Yo no la hice caer. Cogiste su paraguas. No sabía que se haría daño. Le dijiste al aparcacoches que tenía otro transporte. Ella siempre encontraba una solución. La frase resonó en la sala. Ella siempre encontraba una solución. Sofía había aprendido la misma lección que Adrián. Mi competencia hacía conveniente la crueldad. Isabel se levantó bruscamente. Esta reunión se ha convertido en un espectáculo. Sofía claramente manipuló a mi hijo mientras estaba emocionalmente inestable. La miré. No. La cabeza de Isabel se giró bruscamente hacia mí. No. Sofía es responsable de fraude y manipulación. Adrián es responsable de lo que aprobó. Y tú eres responsable de ayudar a convertir cada objeción en una falta de respeto hacia David. ¿Cómo te atreves? En acción de gracias, cuando Adrián se fue de la cena porque Sofía dijo que su calentador estaba roto, me dijiste que una buena esposa lo entendería. La boca de Isabel se tensó. Cuando se perdió el funeral de mi padre porque Sofía necesitaba que alguien revisara sus documentos de divorcio, me dijiste que el duelo no era una competición. Julia bajó la mirada. Cuando pregunté por qué los fondos conjuntos pagaban el alquiler de Sofía, dijiste que las deudas familiares no se medían en euros. Estaba protegiendo a mi hijo. Lo estabas protegiendo de la responsabilidad. Isabel miró hacia Adrián, esperando defensa. Él permaneció en silencio. Por primera vez, la regla familiar falló. Los muertos ya no podían ser usados para mandar a los vivos. La presidenta del consejo se aclaró la garganta. Basado en los hallazgos preliminares, la señora del Mar queda suspendida de todas las actividades de la fundación. Remitiremos la evidencia financiera al consejo y a nuestra aseguradora. El abogado de Sofía le susurró. La presidenta continuó. La autoridad administrativa del señor Montes sobre los fondos de la fundación queda suspendida a la espera de una revisión. Isabel protestó. Adrián fundó esta organización. ¿Con el aval de su esposa?, dijo Raquel en voz baja. Todos la miraron. Raquel juntó las manos. Yo estaba en el hotel. Elena estaba herida. Adrián la vio y se fue. Acepté su explicación porque Elena no montó una escena. Su mirada se encontró con la mía. Confundí su silencio con consentimiento. Lo siento. La disculpa no reparó nada. Pero devolvió la realidad a la sala, una persona a la vez. Después de la reunión, Adrián me siguió al pasillo. Elena. Me detuve cerca de los ascensores. Su rostro parecía más viejo que un mes antes. El consejo va a convocar una sesión de emergencia, dijo. Pueden destituirme como director gerente. Lo sé. Merezco la revisión financiera. No dije nada, pero no sabía que Sofía estaba robando. Te creo. Se estremeció ante las mismas palabras que había usado en el restaurante. La creencia no era un rescate. Fui descuidado, dijo. Sí. Fui arrogante. Sí. Pensé que, como tú te encargabas de todo, nada podría realmente desmoronarse. Ahí está. Me miró. ¿Qué? La verdad. Cerró los ojos. Te quería. Lo sé. ¿Por qué siempre lo dices en pasado? Porque tu amor me pedía constantemente que sobreviviera a aquello de lo que debería haberme protegido. Se apoyó en la pared. ¿Qué pasará con la empresa? Eso depende de su consejo. ¿Qué pasará con nosotros? Eso depende del calendario judicial. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo aceptarlo. No tienes que aceptarlo para que suceda. La mediación tuvo lugar la semana siguiente. Adrián había dejado de oponerse al divorcio en sí, pero su abogado disputó los términos financieros. La casa de Salamanca seguía siendo mía bajo el acuerdo prenupcial. El préstamo a Montes Urbanismo estaba documentado. Los reembolsos de la fundación requerían revisión. Renuncié a la pensión compensatoria. Adrián levantó la vista bruscamente cuando Teresa lo declaró. Tienes derecho a solicitar una pensión, dijo él. No la quiero. Renunciaste a años de trabajo por mí. Por eso quiero que se devuelva el préstamo empresarial. Puedo pagar ambos.
No quiero una relación financiera mensual contigo. Su boca se tensó. ¿Quieres borrarme? No. Quiero dejar de organizar mi futuro en torno a ti. Negociamos durante 6 horas. Al final, Adrián aceptó vender una parte de sus acciones personales si era necesario para devolver el préstamo. Aceptó que la casa era un bien privativo. Aceptó reembolsar la mitad de los fondos conjuntos utilizados para los gastos personales de Sofía. Luego pidió una conversación privada. Me negué. Volvió a preguntar. Teresa me miró. Es tu elección. Consideré al hombre al otro lado de la mesa. Había perdido peso. Su anillo de bodas permanecía en su mano. 5 minutos, dije. Puerta abierta. Nos quedamos en la sala de conferencias vacía mientras nuestros abogados esperaban fuera. Adrián no habló al principio. Finalmente, dijo, fui a casa ayer. Esperé. La casa no se siente como nuestra. No lo es. Tus fotografías han desaparecido. Sí, no pude encontrar la renovación del seguro. Está en el archivo de la casa, marcado como septiembre. Se rió una vez, luego se cubrió la cara. Por supuesto que sabes dónde está. Yo creé el archivo. El filtro del frigorífico necesita ser cambiado. El número de pedido está en el manual. El jardinero llamó por el muro de contención. Entonces contéstale. No sé qué decir. Tienes una empresa de construcción. Ese no es el punto. Lo sé. Sus manos cayeron. Sigo encontrando cosas que hiciste. Eso pasa cuando el trabajo invisible se detiene. Encontré la carpeta de las recetas de mi madre, el calendario fiscal, la lista de los cumpleaños de los hijos de cada empleado. Respiró hondo, temblando. Pensé que nuestra vida funcionaba porque la construimos juntos. Empezamos juntos. ¿Cuándo dejé de hacerlo? No dejaste de hacerlo de golpe. ¿Por qué no me lo dijiste? Lo hice. No. Quiero decírmelo de verdad. Lloré. Discutí. Escribí cartas. Pedí terapia. Moví dinero a cuentas separadas. Dejé de asistir a eventos. Cada vez lo llamabas estrés. Miró al suelo. No pensé que te irías. Lo sé. Eso es lo peor que he dicho nunca. Es una de ellas. Asintió como aceptando una sentencia. ¿Hay alguna parte de ti que quiera que luche? No. Su rostro se rompió. Había visto a Adrián enfadado, de luto, agotado, incluso asustado. Nunca lo había visto comprender. No parecía romántico. Parecía devastador. Se apretó el puño contra la boca. No sé quién soy sin ti. Eso es algo que necesitas aprender. Quédate mientras aprendo. No. Cortaré lazos con Sofía por completo. Esto no es una audición entre 2 mujeres. Dimitiré de la fundación. No se trata solo de la fundación. Iré a terapia. Deberías. Haré cualquier cosa, excepto aceptar mi respuesta. Me miró como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Luego dio un paso atrás. Los 5 minutos terminaron. Esa noche, volví a la casa de Salamanca por primera vez desde que solicité el divorcio. Adrián se había mudado a un hotel mientras el acuerdo de propiedad estaba pendiente. La casa era legalmente mía, y planeaba convertir las habitaciones de arriba en un estudio de edición. La lluvia comenzó después de la medianoche. A la 1:17, alguien llamó. Miré por la cámara de seguridad. Adrián estaba en el porche, sin paraguas. Su pelo estaba empapado. El agua corría por su abrigo. No abrí la puerta. Volvió a llamar. Elena. El viejo instinto regresó. Hazlo pasar. Busca una toalla. Prepárate. Explica qué pasa ahora. Presioné la palma de mi mano contra la pared hasta que el instinto pasó. Elena, sé que estás ahí. Activé el interfono. Tienes que irte. No puedo. Sí, puedes. Firmé el acuerdo. Lo sé. El consejo me destituyó como director gerente. Lo siento. No lo digas así. ¿Así cómo? Como si fuera alguien a quien solías conocer. Cerré los ojos. Era alguien a quien solía conocer. O quizás solo había conocido la versión de él que me necesitaba lo suficiente como para ser amable. Vi la tormenta desde el hotel, dijo. No dejaba de verte bajo el toldo. Deberías llamar a tu terapeuta. La llamé. Me dijo que me anclara.
Entonces, haz eso. Vine aquí. Eso no es anclarse. Eso es cruzar un límite. Necesitaba ver la casa. Ya la has visto. Necesitaba saber que estabas a salvo. También estaba a salvo la noche que me dejaste. Alguien más ayudó. Sus hombros se encorvaron. Recuerdo tu cara ahora. No dije nada. No la recordaba antes del video. Recordaba a Sofía temblando. Recordaba el trueno. Recordaba pensar que tenía que meterla en el coche. Su voz se volvió ronca. No recordaba cómo me miraste. La lluvia golpeaba el techo del porche entre nosotros. Parecías acabada, dijo. Lo estaba. Debería haberme bajado. Sí. Debería haberte llevado a la clínica. Sí. Nunca debería haber metido a Sofía en nuestro matrimonio. Sí. Se dejó caer en el escalón del porche. Por un momento aterrador, pensé que se había resbalado. Luego me di cuenta de que sus piernas habían dejado de sostenerle. Elena. Agarré el interfono. ¿Tienes dolor en el pecho? No puedo respirar. Adrián, contesta a la pregunta. Me duele el pecho. Llamé a los servicios de emergencia. Me escuchó por el altavoz. Abre la puerta. No, por favor. Los paramédicos están llegando. Solías cogerme la mano cuando tenía ataques de pánico. Y ahora profesionales capacitados te ayudarán. ¿Todavía me quieres? Ahí estaba. La pregunta que él creía que podía transformar el cuidado en obligación. Lo miré a través de la pantalla. Al hombre que había amado en pequeños apartamentos y habitaciones de hospital. Al hombre cuyos sueños había cargado hasta que olvidó que tenían peso. Una vez te quise lo suficiente como para desaparecer dentro de tu vida, dije. Inclinó la cabeza. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo. ¿Lo haces? Me importa si vives. Me importa si mejoras. Me importa porque 7 años no desaparecen simplemente porque firmé un documento. Miró hacia la cámara. Pero el cuidado no es consentimiento para continuar. Su rostro se contrajo. Lo siento. Lo sé. Lo siento mucho. Lo sé. No puedo perderte. Ya lo hiciste. Los paramédicos llegaron 4 minutos después. Desbloqueé la puerta exterior de forma remota, pero mantuve la puerta principal cerrada. Lo evaluaron en el porche y determinaron que estaba experimentando un ataque de pánico severo, no un ataque al corazón. Cuando lo ayudaron a subir a la ambulancia, se giró una vez hacia la casa. Yo permanecí detrás del cristal, no fría, no triunfante, simplemente acabada. A la mañana siguiente, Adrián envió un único mensaje a través de Teresa. Firmaré todo. No volveré a la casa. Siento haber convertido mi colapso en otro problema para que Elena lo gestione. Por primera vez, su disculpa no contenía una petición. Montes Urbanismo programó una rueda de prensa 3 semanas después. El propósito oficial era abordar los cambios de liderazgo, la auditoría de la fundación y la financiación del proyecto del Centro Cultural. No planeaba asistir. Entonces Raquel llamó. Adrián va a hacer una declaración sobre ti, dijo. ¿Te pidió que me invitaras? No. Dijo específicamente que no te presionara. Eso importó más de lo que quería admitir. ¿Qué va a decir? Creo que deberías escucharlo directamente. Vi la rueda de prensa en línea desde mi estudio de edición. La habitación de arriba de la casa de Salamanca no se parecía en nada al dormitorio de invitados que había sido. 2 monitores se alzaban contra la pared. Paneles de sonido cubrían el techo. Los discos duros estaban apilados debajo del escritorio. Noemí se sentó a mi lado con un café. No tienes que verlo, dijo. Lo sé. Adrián se colocó detrás del atril. Llevaba un traje oscuro sin corbata. Parecía sereno. Pero la confianza fácil que una vez lo había definido, había desaparecido. Raquel y el director gerente interino estaban detrás de él. Empezó con la auditoría. Montes Urbanismo y la Fundación Montes no mantuvieron los controles financieros apropiados. Como fundador y exdirector gerente, asumo la responsabilidad de esos fallos. Explicó los programas suspendidos, la revisión independiente y el plan para devolver los fondos utilizados indebidamente. Luego hizo una pausa. También ha habido especulación pública de que mi esposa, Elena Montes, puso en peligro esta empresa al retirar el apoyo financiero durante una disputa personal. Mi cuerpo se quedó inmóvil. Esa afirmación es falsa.
dijo. Elena no retiró activos de la empresa. Se negó a renovar un aval personal garantizado por una propiedad que heredó antes de nuestro matrimonio. Los obturadores de las cámaras hicieron clic. Durante 6 años, ese aval permitió a esta firma acceder a crédito en condiciones favorables. También trabajó sin salario para apoyar nuestra fundación, las relaciones con los donantes y las comunicaciones del proyecto. Noemí me miró. Yo no me moví. Adrián continuó. Traté esas contribuciones como permanentes, porque traté su presencia como permanente. Cuando dejó de proporcionarlas, la acusé de represalias. En lugar de reconocer que no tenía derecho a seguir exigiendo su trabajo, su propiedad o su riesgo financiero, su voz se tensó. El fallo fue mío, sin matices, sin mención de estrés, sin usar a un amigo muerto como escudo. También fallé a mi matrimonio al priorizar repetidamente la crisis de otra persona sobre la seguridad y la dignidad de mi esposa. El 18 de abril, dejé a Elena herida fuera de un hotel durante una tormenta. Me dije a mí mismo que era capaz de manejar la situación. Miró directamente a la cámara. La verdad es que confié en su fuerza para excusar mi negligencia. Me ardía la garganta. Me aparto de todas las tareas de gestión diaria. He comenzado un tratamiento a largo plazo para abordar un trauma no resuelto y los patrones de comportamiento que resultaron de él. Esta declaración no es una solicitud de perdón o reconciliación. Bajó los ojos brevemente. Elena no me debe ninguna de las dos cosas. La rueda de prensa continuó, pero cerré el portátil. Noemí esperó. ¿Cómo te sientes? No lo sé. ¿Quieres volver con él? No. La respuesta salió sin esfuerzo. Así supe que era verdad. Sofía llegó a un acuerdo civil con la fundación. Su abogado negoció el reembolso a cambio de evitar un juicio prolongado. Aunque la aseguradora remitió las facturas falsificadas a la fiscalía, ella perdió su puesto, su apartamento y la red de donantes que habían creído su historia. Me envió una carta. Teresa preguntó si quería leerla. Lo hice. Elena, sé que crees que quería a tu marido. Quizás lo quería. Pero más que eso, quería la prueba de que alguien siempre me elegiría a mí. Después de la muerte de David, todos siguieron adelante excepto yo. Adrián fue la única persona que actuó como si mi miedo todavía importara. Cada vez que me elegía a mí por encima de ti, me sentía segura. Me decía a mí misma que eras lo suficientemente fuerte como para sobrevivirlo. Ahora entiendo lo cruel que fue eso. No espero el perdón. Sofía. Leí la carta 2 veces. Luego la guardé en el archivo legal. Comprender no requería respuesta. Isabel llamó una vez. Casi lo ignoro, pero la curiosidad ganó. Elena, dijo, te debo una disculpa. Sí. La respuesta directa la desconcertó. No debería haberte culpado. No. Tenía miedo de que Adrián lo perdiera todo, así que me pediste que perdiera más. Se quedó en silencio. Pensé que eras parte de esta familia. Era útil para esta familia. Eso no es justo. Tampoco es completamente injusto. Su voz se debilitó. Julia dice que dependía demasiado de ti. Lo hacías. No sabía cuántas cosas manejabas. Nadie preguntó. Adrián no está bien. Tiene una terapeuta. Se ha mudado a un apartamento pequeño. Fue su elección. Vendió acciones para devolver tu préstamo. Era parte de nuestro acuerdo. Apenas habla con Sofía. Eso ya no es asunto mío. Isabel suspiró. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Pasé años siendo emocional en privado para que tu familia pudiera permanecer cómoda en público. No tuvo respuesta. Antes de colgar dijo, sí te quería, te creo. Las palabras se habían convertido tanto en un regalo como en un límite. Creer en el amor de alguien ya no requería aceptar el daño que ponían dentro de él. La audiencia de divorcio duró 23 minutos. Adrián se sentó al otro lado del pasillo. Se había quitado el anillo de bodas. El juez revisó el acuerdo. Confirmó que ambas partes lo habían aceptado voluntariamente y preguntó si la reconciliación seguía siendo posible. No, dije. Adrián cerró los ojos. No, repitió. El juez firmó. 7 años de matrimonio terminaron con el movimiento de un bolígrafo. Fuera del juzgado, había empezado a llover. No una tormenta,
solo la lluvia suave y persistente que Madrid trae en primavera. Adrián estaba bajo el voladizo de piedra. Abrí mi paraguas. Elena. Me detuve. No se acercó. Eso era nuevo. No te entretengo, dijo. Esperé. Quería darte las gracias. ¿Por qué? Por negarte a protegerme de lo que hice. Lo miré. Parecía más delgado, pero más estable. Te odié durante un tiempo, admitió. Supuse que podría ser. Pensé que me estabas destruyendo. Estabas experimentando las consecuencias. Lo sé ahora. Un coche pasó por la calle mojada. Metió las manos en los bolsillos del abrigo. Seguía imaginando que si trabajaba lo suficiente, decía lo correcto, me volvía lo suficientemente diferente. Habría un punto en el que volverías. No lo habrá, lo sé. El dolor se movió por su rostro, pero no discutió. Si un día me convierto en el hombre que necesitabas, dijo, ¿cambiaría algo? No. Miró hacia la lluvia. Suavice mi voz, no mi respuesta. Significaría que te convertiste en un hombre mejor, pero no en tu marido. No en mi marido. Asentió. Siento haberte entendido solo después de que te fuiste. Yo también lo siento. Por haberme quedado tanto tiempo después de saber que estaba sola. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se contuvo. Te quería, dijo. Lo sé, todavía te quiero. Lo sé. Se rió a través del dolor. Siempre lo sabes todo. No, dije. Simplemente dejé de fingir que no sabía esto. Salí a la lluvia. Él no me siguió. 6 meses después, el documental se estrenó en un pequeño cine cerca del mercado de San Miguel. La serie se llamaba El trabajo que nadie ve. Seguía a 4 mujeres que reconstruían sus vidas después de años de cuidados no remunerados. Una hija que había cuidado de ambos padres. Una esposa de militar que se había mudado 11 veces. Una mujer que había criado a los hijos de su hermana, y la exesposa de un pastor que había gestionado una congregación entera sin un título. No incluí mi propia historia. No necesitaba convertir mi dolor en una prueba de que había importado. El trabajo en sí mismo importaba. Noemí se sentó a mi lado durante la proyección. Cuando mi nombre apareció en los créditos, el público aplaudió. No porque fuera la esposa de Adrián Montes, no porque hubiera salvado un evento de la empresa, no porque hubiera recordado los cumpleaños de todos o evitado otra crisis financiera. Aplaudieron un trabajo que llevaba mi propio nombre. Después, una joven editora se me acercó. Dejé de trabajar cuando me casé, dijo. Estoy intentando volver. Yo también. ¿Fue difícil? Sí. ¿Alguna vez sentiste que era demasiado tarde? Todos los días. ¿Qué cambió? Empecé de todos modos. Ella sonrió. Fuera del cine, la lluvia cubría la calle de luces reflejadas. Caminé a casa sola. Mi casa ya no contenía la ropa de Adrián ni los archivos de la fundación. La mesa del comedor se había trasladado arriba, bajo los monitores de edición. Las fotos de mi padre colgaban de nuevo en el pasillo. Todavía había días difíciles. Días en que una vieja canción dolía. Días en que buscaba mi teléfono después de una buena noticia porque Adrián había sido la primera persona a la que llamaba. Días en que recordaba al hombre en las escaleras del juzgado y me preguntaba si otra versión de nosotros podría haber sobrevivido. Pero el duelo no era una orden para regresar. Echar de menos a alguien no lo hacía seguro. Comprender sus heridas no requería ofrecerse voluntaria para ser herida de nuevo. En el primer aniversario de la tormenta del hotel, pasé por el Palace de camino a una reunión. Llovía lo suficiente como para desdibujar los semáforos. Los huéspedes se agolpaban bajo el toldo, esperando coches. Por un momento, me vi allí, vestido plateado, rodillas sangrando, acera vacía. Una mujer que todos creían que podía con todo. Me detuve. Luego abrí mi paraguas. Era nuevo, rojo oscuro, con mango de madera y sin iniciales. Me lo había comprado para mí. Un coche negro se detuvo bajo el toldo. Por un instante, imaginé a Adrián saliendo. Imaginé que llamaba mi nombre. Imaginé la disculpa, la lluvia, la tentación imposible de reescribir el final. El pasajero era un desconocido. Sentí alivio. Luego seguí caminando. Adrián había tenido razón en una cosa. Podía cuidarme sola. Lo que nunca había entendido era que mi fuerza no le pertenecía. No era un permiso para descuidarme. No era un aval para sus sueños.
No era un refugio que pudiera ofrecer a otra mujer mientras me dejaba en la tormenta. Era la razón por la que finalmente me marché. Y esta vez no volví.